Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 30, el final del capítulo 30, los versículos 27 al 33 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La música del juicio del mundo. La música del juicio del mundo. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 27 al 33 del capítulo 30 del profeta Isaías. Miren, el Señor viene desde muy lejos, ardiendo de enojo, rodeado de un humo espeso que sube. Sus labios están llenos de furia. Sus palabras consumen como el fuego. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría, como los cantos de los festivales sagrados. Estará lleno de alegría. Pero cuando un flautista dirige a un grupo de, como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, el monte del Señor, a la roca de Israel. El Señor hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y enormes granizos. Por orden del Señor, los asirios serán destrozados. Los herirá la muerte con su cetro real. Y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo, su pueblo celebrará con arpas y panderetas. Él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios. Tofet, el lugar de incineración, hace tiempo que está preparado para el rey asirio. La pira tiene un gran montón de leña. La encenderá el aliento del Señor como fuego de volcán. Bien, vemos aquí ahora en el final de este capítulo 30, vemos un cumplimiento cercano en la liberación del pueblo bajo Ezequías. Pero hay muchísimo que no cabe dentro del estrecho marco de este momento histórico y que habrá de cumplirse en el día de Jehová y en la inauguración del reino. A la par que estos versículos analizan la situación inmediata, nominando así a Siria, también se aplican al final de los tiempos. Un día, las potencias impías se verán envueltas en la inundación y arrastradas por el freno de Dios hacia su destrucción. Sin embargo, para nosotros, esto significa liberación. Cada golpe de juicio merecerá sonidos de panderos, como en el caso de María, pero la tumba de los opresores no será ya el Mar Rojo, sino un Tofet, es decir, el lugar de la destrucción final, que el Nuevo Testamento llama Gehenna o infierno. Jeremías 7 nos dice cómo adquirió este significado. La alusión a el rey se refiere probablemente a Moloch, que básicamente es la misma palabra que rey. Dios nos refrena y limita cuando hacemos el mal. Con una palabra guía a su pueblo por el camino recto, pero con freno de caballo vuelve a sus enemigos sobre su propia ruina. Aquí, al amenazar con destruir el ejército de Sennacherib, el profeta apunta a la destrucción final y eterna de todos los pecadores no arrepentidos. Tofet era un valle cercano a Jerusalén, donde continuamente ardían fogatas para destruir cosas nocivas y ofensivas. Y ahí los judíos idólatras pasaban por fuego para Moloch a sus hijos. Esto denota certidumbre de la destrucción como horroroso símbolo del lugar de tormento en el otro mundo. Ningún opresor escapará de la ira divina. Entonces los pecadores huyan a Cristo
procurando ser reconciliados con Él para que sean salvos y estén felices cuando la destrucción del Todopoderoso barra con todos los hacedores de iniquidad. Isaías, queriendo que sus lectores miraran hacia el futuro, les describió la venida del Señor como una tormenta que se avecinaba y como un juez airado que viene a administrar justicia. Muy bien pudiera ser que el juicio final esté descrito aquí, pero estas palabras se podrían aplicar igualmente a cualquier instancia en la que Dios viene a liberar a su pueblo. Las últimas palabras, torbellino, tempestad y piedras de granizo, pudieran aludir a la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como anticipar el grande y último día de la ira de Dios. Ante cada liberación, el pueblo de Dios tiene razones para regocijarse y cantar. Meditemos en el gran cántico de Moisés cuando Dios destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo. El Salmo 105 celebra el éxodo de Egipto y el juicio sobre esa nación. Cuando David derrotó a los filisteos, el pueblo se regocijó y las mujeres bailaron y cantaron. Saúl hirió a miles y David sus 10,000. Algunos de los salmos fueron escritos para esas ocasiones de victoria. Si los versículos finales nos dan esta imagen, los versículos anteriores describieron el juicio de Dios en una forma más general. Los versículos finales del capítulo señalan la destrucción que Dios iba a traer sobre Asiria. La destrucción de Asiria iba a ser causa de regocijo. El pueblo de Dios iba a cantar al son de panderos y de arpas el exterminio de miles de enemigos. Quizá esto sea demasiado fuerte para nuestra sensibilidad moderna, pero estas son las palabras de Dios. No es difícil comprender el gozo que los fieles experimentarán el último día en la presencia del Señor. Incluso, aunque los rebeldes e incrédulos serán excluidos, estos no estarán en la presencia de Jehová, sino que serán condenados a pasar la eternidad separados de Él y de todas sus bendiciones. Igual que el Todopoderoso, los creyentes no se complacen con la muerte del impío. Sin embargo, Dios es el Dios de justicia, que destruirá a los que se opongan, y cuando lo haga, salvará también a sus fieles. Las dos acciones divinas son las dos caras de una misma moneda. Los creyentes se regocijan en su salvación y entran en la presencia de Dios, donde su gozo es completo y eterno. Los impenitentes se lamentan ante su propia destrucción y son echados fuera de la maravillosa presencia de Dios. El juicio sobre Asiria fue un golpe de la ira divina que le recordó al pueblo que otros golpes iban a seguir a medida que Dios continuara rescatando a su pueblo a través de los tiempos. Como ocurre con muchas otras profecías, el castigo de Asiria está combinado con imágenes de un castigo mayor y más universal. Isaías llamó al lugar de destrucción Tofet, que literalmente significa un lugar de castigo. Este era el sitio de Jerusalén donde se ofrecían sacrificios humanos al dios Moloc. Acaz había sacrificado a sus hijos en el valle de Hinnom, al que se llama aquí Tofet. Era el sitio donde se depositaba y se quemaba la basura, y en el Nuevo Testamento vino a ser conocido como Gehenna. En las pláticas de Jesús, ese lugar vino a ser sinónimo del infierno. El juicio sobre Asiria no iba a ser un accidente, ya que en tiempo atrás Dios había preparado su destrucción. La imagen implica el ardiente juicio que iba a venir y el tormento del infierno, al cual se compara a una pira de fuego y un torrente de azufre. Una vez más, el juicio que se describe en el Antiguo Testamento es un juicio de grandes proporciones, y los profetas de entonces a menudo no hacen ninguna distinción entre este y el castigo de las naciones que rodeaban a Israel. Así también, la gran liberación de Dios
es descrita en un gran mural, sin que se distinga claramente entre el regreso del cautiverio babilónico y el rescate final del pecado, de la muerte y del infierno. El fuego purificador, vemos cómo ejecuta Dios este castigo. Esta final batalla no será más que un juicio contundente contra los enemigos de Dios. Aún así, Jehová esperará tener piedad. Dios espera hasta que el desastre de nuestra elección nos enseñe la necedad de dicha elección. Cuando Judá se vuelva al Señor, Él será su maestro, su guía, su dador de lluvia, fertilidad y prosperidad, su sanador, su roca y su defensor. Su pueblo apartará los ídolos como trapos asquerosos, gritándoles: sal fuera. La intensa luz del versículo 29 ha de entenderse como símbolo de gloria y justicia. Las naciones impías serán zarandeadas con criba de destrucción. Asiria será quebrantada por el Señor, y cada golpe de castigo irá acompañado por la música jubilosa de Judá. El fuego ardiente de Tofet, el infierno, está preparado para recibir al rey impío. La música del juicio del mundo. A cada golpe del juicio sobre el mal, el pueblo de Dios elevará su canto de triunfo. El juicio del Señor es seguro. El Señor viene a juzgar a las naciones con la poderosa manifestación de su majestad ofendida. Isaías lo ve con labios llenos de ira, lengua de llamas, aliento de un torrente que llega al cuello. También ve el profeta a Dios como una criba de destrucción y un lazo de perdición. Así pues, bajo la constricción de un poder superior, los enemigos de Judá corren ciegamente hacia la destrucción. La música de la liberación será como un cántico, como de noche de fiesta solemne. Probablemente se refiera a la santa solemnidad conocida como fiesta de los tabernáculos o de la cosecha. De todos los festivales judíos era el más lleno de alegría. Tenía una noche de ritual solemne con el atrio del templo iluminado con grandes candelabros. Llegó a ser conocido como la fiesta. La flauta del ascenso a la roca era el ritual diurno que seguía. Los peregrinos llegaban en procesión desde el campo trayendo las primicias de sus frutos y tocando sus flautas mientras ascendían por la puerta oriental a la cima rocosa del monte Moria. En medio de todo se oye la majestuosa voz del Eterno, mientras su brazo desciende con furia, dispersando a sus enemigos con fuego y tempestad. Finalmente, la vara del destino. La voz de Dios aniquila a los asirios y dirige la música del ataque. El sonido de los tambores y las notas de instrumentos de cuerda, arpas, simbolizan el gozo de los redimidos por la acción de Dios. Tofet, como hemos dicho, había sido preparado tiempo atrás. Literalmente significa el lugar de quemazón. Era también el nombre que se daba al valle de Hinnom, fuera de Jerusalén y al sudeste del monte de Sión, donde se arrojaban las basuras y se mantenía el fuego ardiendo constantemente. Allí el rey Acaz ofreció a su hijo como holocausto a Moloc. Como el término hebreo para rey es Melec, Isaías hace un juego de palabras, indicando que el Melec asirio será sacrificado al dios pagano Moloc. Aunque el rey asirio no murió él mismo en Jerusalén, indudablemente muchos de sus soldados que murieron en la noche fatal de la liberación de la ciudad habrían sido cremados allí en el valle de Hinnom. Si nosotros pudiéramos hacer una traducción de los versículos 31 al 33, más contemporánea, podríamos leer: a la voz de trueno del Eterno, amedréntense los asirios,
Él lucha a muerte con ellos y los derriba a palos. Al son de la música, la pira para cremarlos está preparada, profunda y amplia, llena de troncos encendidos por el aliento ardiente del Eterno. Así que Jehová consumiría a los asirios, Jehová consumiría a los enemigos. En el versículo 28, Isaías llama a los asirios Kipim y Amim, es decir, naciones y pueblos, aludiendo a los variados componentes étnicos de sus ejércitos. La intervención de Dios esta vez es comparada a una llama de fuego consumidor, a la lluvia violenta, a torrente, a piedras de granizo y al golpe del palo de la vara con que Jehová castigará a este pueblo que había sido constituido la vara de Dios, para llevar a cabo los juicios de Dios contra las naciones. Finalmente, compara el castigo de los asirios con el holocausto para Molot. La liberación de Jerusalén se describe como motivo de fiesta y regocijo. En el versículo 32 se expresa en términos sumamente irónicos el azote de Asiria, la vara de Dios, y sucederá que cada pasada de la vara de corrección que Jehová descargará sobre ella será al son de panderos y liras. Aquí Isaías habla de la situación prevaleciente en su época, profetizando que sería derrotado el ejército asirio que rodeaba a Jerusalén. Esto ocurrió en el año 701 a.C. Dios, en su ira, luchará contra sus enemigos como llama de fuego, torbellino y tempestad. Su ira acabará con ellos. Él zarandea a las naciones como una criba y hace un granero con el grano para quitar las piedras de su cosecha. Esa derrota de Asiria haría que Judá se regocijara como lo hacía en sus 3 fiestas anuales, cuando iban al templo del monte de Sión, el monte de Jehová, quien es el fuerte de Israel y única fuente de seguridad. Simplemente a través de un mandato airado, Dios herirá a Asiria con vara. Esto hará que Judá se regocije y cante acompañado de panderos y arpas. Así el ejército asirio será destruido como una pila de leña o como un sacrificio. Este fuego era para el rey, quizá Ezequías, para que lo usara para destruir al enemigo. Por el soplo de Dios, él, de manera figurada, encendería el fuego que consumiría los cuerpos de los soldados asirios. Asiria sería castigado por el Señor sin la ayuda de los egipcios. Estos versículos finalmente hablan de derrotar a Asiria, al enemigo que ha estado acechando a su pueblo. Jehová, en su poder de majestad y con toda su ira, es quien ejecutaría esta derrota sobre este enemigo. Tenemos tres metáforas en el versículo 28. El agua que llega hasta el cuello, formando una división entre la cabeza y el cuello. El zarandeo de las naciones con criba de destrucción, de forma que no quede ni uno, ya que la criba no hallará nada digno de conservarse. Y el freno de las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Significa que los enemigos serán frenados de forma que todos sus planes fracasen. Recordemos, una vez más, todo el episodio de la milagrosa liberación de Jerusalén del asedio que les habían puesto los asirios. Mientras los israelitas se alegran, como quien celebra la Pascua, festejan con panderos y arpas cada golpe de vara. Esta destrucción del ejército asirio es comparada a una gigantesca pira de hombres consumidos por el fuego. Así, para que Tofet ya de tiempo está disputada y aparejada por el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego. Este es el nombre del lugar del valle de Hinnom, es el lugar
donde serían consumidos los enemigos de Dios. Esta sección hace alusión al juicio de Dios sobre los enemigos. Tiene estas tres imágenes: el torrente desbordante, una zaranda y una brida que controla la dirección. Así será presentada o presentado el juicio de Dios. Esta imagen se nos presenta a nosotros en tres formas para que veamos cómo es el juicio de Dios, de qué forma se ejecuta. Es apabullante, es este torrente que ha desbordado, es esta zaranda, este sacudir hasta sus cimientos más profundos, aquellos que se sienten fuertes, y esta dirección con mando que llevará a Dios a la destrucción, a los enemigos. Es esta brida, este bozal para estar ilustrando que no podrán hacer nada, porque esta dirección hacia su destrucción no podrán hacer nada si no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. La predicción de la destrucción de Asiria son en dos ciclos, uno de ataque y uno de regocijo, y luego finaliza con el anuncio de la pira funeraria del rey. El nombre de Jehová se refiere a su carácter, como recordando sus obras de salvación a lo largo de la historia. Se refiere a la venida de Dios en una tormenta. Su aliento describe el sonido de la voz de Dios como un rugido de un río desbordado. Hay esta justicia. Si pensamos en un ejemplo para estos elementos, quizá lleguemos a pensar, como muchas personas, que el campo es un refugio tranquilo y amable lejos de la complicada vida urbana. Sin embargo, en los tiempos bíblicos las zonas rurales eran por lo general lugares sin ley ni orden, en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Era la ciudad la que tendía a ofrecer paz y seguridad. Por esta razón, la visión de Isaías de justicia en el desierto era una promesa bastante importante. La clave para esta transformación estaría en la presencia del Espíritu. No obstante, el Espíritu no impondría la paz del Señor en gente reacia. Más que eso, la paz sería el fruto de la semilla sembrada en la rectitud. Dios desafió a las mujeres complacientes de Judá para que se lamentaran por las lastimosas consecuencias que ocurrirían a causa de la sociedad evasiva y corrupta. Sin embargo, Dios prometió intervenir. La ciudad sería segura, no por sus murallas, sino porque el Espíritu la defendería. Sin importar si nosotros vivimos en un área urbana, la visión de Isaías de la paz de Dios es instructiva. A medida que sembremos las semillas de la rectitud en nuestra comunidad, le estaremos dando al Espíritu una oportunidad de traer la bendición a nosotros y a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Estas semillas pueden consistir en alimentar al hambriento, cancelar un negocio basado en la inmoralidad o simplemente orar por buenos líderes con cultura ciudadana. Cualquiera que sea la acción que tomemos, sepamos que el Espíritu puede multiplicar nuestros esfuerzos muchas veces. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:18. Habrá cánticos, habrá gozo, habrá celebración. Dios ejecutará su juicio y el lugar para los enemigos ya está preparado. En los preparativos de aquel día, Dios visitará indignado a los enemigos de Israel, incluyendo a Asiria, su actual enemigo. Este lugar donde se llevará a cabo la final eliminación de los enemigos, era el lugar donde incluso se ofrecían sacrificios de niños al dios Moloch. Este lugar será una pira funeraria enorme y alude hoy simbólicamente a la muerte de los reyes paganos bajo el soplo de Jehová. Ese sería
el final de los enemigos. Ese sería el final de estos hombres que habían decidido desechar lo bueno. Será un momento de gran confusión para el enemigo, para aquellos que han decidido alejarse de Dios. Será un momento de dolor, será un momento de sufrimiento, será un momento en que llegarán lamentos y pensamientos acerca de lo que hicieron con la palabra de Dios, con lo que hicieron de ese ofrecimiento que Dios da de perdón, de reconciliación, de salvación. Ese será un gran momento de lloro, pero también ese mismo instante será un momento de celebración, será un momento de gozo de aquellos que han confiado en Dios, de aquellos que han dispuesto para que Dios gobierne en sus vidas. Tenemos esos dos instantes en la misma fotografía. Un instante de sufrir, de lloro, y un instante de alegría y gozo completo. Una tristeza que derretirá al alma misma, que hará desfallecer a aquellos que han desechado la buena palabra de Dios. Y un gozo indescriptible en ese mismo instante por aquellos que verán directamente a su Rey y Señor ejecutar su juicio. Serán dos instantes, serán dos momentos, uno de profunda tristeza y uno lleno de profunda alegría. Nosotros hoy tenemos la decisión, tenemos la oportunidad de decidir en cuál de los dos lugares queremos estar, en cuál de los dos momentos queremos nosotros vivir esos eventos que sin lugar a dudas se llevarán a cabo por Dios. Tomemos nuestra decisión, tomemos valor. Si hay algo que nos impida hoy tomar una decisión por seguir a Cristo, evaluémosla y tomemos valor y pidamos a Dios ese valor para decidir por Cristo, para decidir por la salvación ejecutada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y obtener vida eterna. Estemos dispuestos a seguir a Cristo, porque jamás seremos defraudados. Oremos para que también nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras naciones lleguen a tomar su decisión y que esa decisión sea estar en la seguridad y en el gozo del Señor. Oremos para que así sea y oremos para que ese día estemos dando cánticos de alegría y de gozo por el gran rescate que Dios ha efectuado por medio de Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno. Y, Señor, nos rescatas de muchos peligros, pero también nos ha rescatado del mayor peligro, que es estar en el lugar de lloro, en el lugar de sufrimiento, en una vida apartada sin ti. Gracias, Padre, porque nos ha rescatado y podemos hoy clamar, Abba, Padre, y darte las gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo nos permites hoy hacerlo. Te pedimos, Señor, por cada hombre, mujer, niño, joven y anciano, Señor, para que tu misericordia hoy en este día les permita conocerte y reconocerte como Señor y Salvador. Padre bendito, gracias de todas tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable y gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu palabra y confiamos en tu amor. Lo dejamos
estas peticiones en tus manos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.